producen, como dice el texto, en el interior de la Tierra por el choque o por otras situaciones. Pueden ser efectos naturales causas naturales o causas artificiales. Vamos a ver ahorita en qué consiste eso. Apóyame, José Ángel, por favor. Bolaños. Sí, profe. Okay. Los sismos o terremotos son estudiados por una rama de la geofísica conocida como sismología. Son medidos según la escala sismológica de Richter. Todos los sismos o terremotos se caracteriza por tener un epicentro y un hipocentro y un epicentro. El hipocentro es el punto de origen y está ubicado en el interior de la Tierra. El epicentro es el punto de la superficie donde proyecta el movimiento tectónico. Esta ubicación está ubicado encima del hipocentro. Por ende, el hipocentro es el punto de la superficie donde se percibe con mayor intensidad el terremoto. Ok, Bueno, perfecto. Muy bien, compañero. Muchas gracias. Entonces, son dos partes fundamentales que componen estas características del sismo, ¿ok? Van a ser medidos en una escala en donde nosotros vamos a poder identificar cuál es la magnitud de estos eventos, ¿ok? Entonces, cuando se genera a cientos de metros de profundidad atravesando toda esta roca y estratos muy sólidos o en algunas ocasiones estratos muy débiles, vamos a encontrar el hipocentro, ¿ok? El hipocentro no es nada más que el origen de este sismo, pero si nosotros levantamos un plomo, o más bien bajamos un plomo, que ya saben que es un elemento completamente vertical, nos va a dar un punto en la superficie. A este punto le vamos a llamar epicentro, ¿ok? Entonces, el epicentro va a ser el punto reflejado de este movimiento en la superficie terrestre, ¿sale? Bien, vámonos con Cacique Valeria. Sí, profe. Ok. Ondas sísmicas son movimientos que producen en la corteza terrestre. Este movimiento es producido de la energía liberada a partir de un foco llamado hipocentro. Las ondas sísmicas podrían dividir en dos grandes grupos, ondas internas y ondas superficiales. Y dentro de estos dos grupos existen 4 tipos de ondas sísmicas, P, S, L y R. La P es una onda de tipo compresivo que atraviesan el planeta. Las ondas P en su propagación comprimen y dilatan periódicamente el material rocoso. La S son ondas transversales que se mueven de forma perpendicular a su movimiento. No logran atravesar el núcleo. La dirección de las vibraciones es perpendicular a la dirección de la propagación. Velocidad de las ondas P es igual a 7 kilómetros sobre segundo y velocidad de las ondas S son 4 kilómetros sobre segundo. Ok, perfecto. Entonces vamos a identificar dos grupos importantes de este tipo de roca, de este tipo de ondas. El primero es ondas internas y el segundo grupo son ondas superficiales. ¿Cuáles son sus características? Ahorita las vamos a ver. Por ejemplo, estamos nosotros estáticos, ¿ok? O haciendo cualquier otro movimiento. De repente vienen las ondas P, que son las primarias o principales. Es el primer movimiento que nosotros vamos a sentir para poder detenernos y a lo mejor especular si en realidad está temblando o no. Seguido vienen las ondas S o secundarias. Ahí es cuando nosotros confirmamos que estamos viviendo un evento sísmico. Es cuando decimos, sí, está temblando y de repente nosotros tenemos que buscar cuál es la alternativa, ¿ok? Entonces, esa es la acción, ¿sale? Este tipo de ondas viaja a gran velocidad, sobre todo esta área rocosa, como se los comentaba, y sobre diferentes tipos de suelos, ¿ok? Por ejemplo, ¿cuánto hacemos de aquí a Acapulco en avión? ¿Una hora qué? ¿40? ¿Una hora 30? ¿Es correcto? Sí, más o menos. Ok. En carro, ¿cuántos avientan ustedes de aquí a Acapulco? ¿Cuántas horas? Como 3, Como 4. 5. Ajá, 3 o 4. Alrededor son como 4 o 5 horas, que es lo que hacen. Igual 3 horas, pues yo creo que igual van en un carro NASCAR, yo creo. Pero, por ejemplo, las ondas atraviesan todos esos estados, esta gran extensión de tierra,
en menos de un minuto, ¿ok? Entonces ya se imaginarán la velocidad a la que van, porque por ejemplo, cuando empieza un evento en Guerrero, en Chiapas, Oaxaca, solo son minutos los que tenemos nosotros para poder reaccionar, identificar las zonas seguras y así poder evacuar, ¿sale? Entonces tenemos un periodo, no sé, de 30 segundos, 40 segundos, quizá el minuto, ¿ok? Pero por lo general es menos de un minuto que tenemos nosotros. Es el tiempo estimado para poder evacuar, ¿sale? Entonces imaginen a qué velocidad van estas ondas. Bien, vámonos con Miguel Ángel Cervantes. Las ondas internas siguen trayectorias curvas en general, obedeciendo el principio de Fermat de propagarse por el camino que la perturbación puede recorrer en el menor tiempo. Las ondas P y S se reflejan, refractan y difractan en las diferentes discontinuidades que encuentran a su paso. R o LR, rondas Rayleigh. Produce un movimiento de partícula del suelo elíptico y retrógrado. L o LQ, ondas Lob. Viajan sobre la Tierra a partir de su epicentro, movimiento de lado a lado. Son en realidad ondas de cizalla. El plano de vibración es normal al plano de rayo. Ok, perfecto. Entonces estamos viendo aquí este tipo de ondas superficiales que son las destructivas. Cuando nosotros llega la primera onda que nosotros no sabemos, nos quedamos estáticos para saber si está ocurriendo un sismo. Vienen las ondas en donde confirmamos que efectivamente está temblando, está ocurriendo un sismo. Después vienen estas ondas superficiales, las cuales vamos a sentir con mayor intensidad y van a ser las destructivas hasta cierto punto, ¿ok? Dependiendo la forma en la que se presenten sobre nuestra superficie terrestre, ¿ok? Entonces, es importante que nosotros veamos o podamos distinguir cuáles son este tipo de ondas, cómo nos afecta la edificación, principalmente en elemento estructural, y qué podemos hacer para poder prevenir esos daños, ¿ok? Ciertamente no podemos nosotros decir fecha y día exacta o algo con precisión cuándo va a ocurrir un evento. No le hagan caso a todo ese tipo de personas que dicen que el 19 de septiembre de este año iba a temblar según, no pasó así, ¿ok? Ni la estadística puede establecer un ritmo seguido de eventos, ¿ok? Entonces se cortan por diferentes sucesos. La situación es esta, ¿ok? Entonces, para que no caigan en eso, hay que poder identificarlas y sobre todo saber qué podemos hacer. Este tipo de onda se mueve de una forma así serpenteado. Por ejemplo, cuando nosotros estábamos pequeños y jugábamos a la cuerda, que la cuerda la hacíamos de un lado para otro, así como una viborilla. Entonces, así es más o menos la forma en que se trasladan o se transportan este tipo de ondas, causando muchos elementos catastróficos a su paso. ¿Vale? Vámonos con Godínez, Elías. Voy. Causa de los sismos. Los terremotos o sismos se producen debido al movimiento de las placas interiores de la Tierra, llamadas capas tectónicas. Cuando las placas se desplazan, colisionan entre sí o se deforman, producen energía que es liberada en forma de temblor. Por esta razón, a este tipo de temblores se los clasifica como sismos tectónicos. Algunos sismos o terremotos pueden ser provocados por procesos volcánicos. Cuando un volcán libera el magma interior hacia la superficie, genera sacudidas sísmicas en la Tierra. Ok, perfecto. Entonces, eso también es importante. El tema de la causa de los sismos se generan por acciones naturales. Aquí estamos viendo que es el proceso de subducción. ¿Qué quiere decir eso? Cuando tenemos una placa tectónica de mayor intensidad o gran masa que se interpone con una placa de menor tamaño, ¿ok? Empieza a pasar por debajo de este elemento hasta que ocurre una fricción demasiada y se libera energía y por eso se da el tema de sismicidad, ¿ok? También cuando se produce una elevación volcánica, elevación serrana, por ejemplo, una cordillera, una montaña, parte de una sierra, todo eso, se produce también un sismo porque es el choque de dos cuerpos continentales o de dos masas muy grandes
que están colisionando entre sí y producen una elevación, ¿ok? Lo mismo sucede cuando está un evento volcánico, una erupción, viene la cámara magmática, empieza a expulsar todo este tipo de elementos que tiene en su interior y con esto salen disparados así como si fueran un ataque de bombas, produciendo un efecto sísmico, ¿ok? Entonces todas estas situaciones producen los sismos. Vámonos con Jacqueline González. Sí, profesor. Okay. Causas naturales. Del mismo modo, los movimientos de laderas o en los hundimientos de cavidades rocosas pueden generarse sismos o terremotos. Las regiones atravesadas por fallas tectónicas son más propensas a la actividad sísmica. Las zonas montañosas son un buen ejemplo de ello. Las montañas, a este respecto, nos da un inicio a los lugares a los cuales puede haber una falla. Ok, entonces, como se los mencionaba, cordillera, las sierras, la Sierra Madre Oriental, la Sierra Madre Occidental, todos ellos son elevaciones causadas por choques de dos colisiones, de dos elementos muy grandes, ¿ok? Y producen estas elevaciones. Entonces, otra causa también puede ser reblandecimiento de tierra, por ejemplo, lo que sucedió en Ecatepec, que se vino una fracción del cerro, o sea, unas rocas gigantescas vinieron abajo, causando muchos problemas, principalmente económicos, pero también en tema de vidas, ¿ok? Eso también puede causar un sismo natural. Un sismo artificial se forma por acciones de detonaciones. Cuando nosotros encontramos una mina y quiere ser explotada a cielo abierto o en perforación, muchas veces hay detonaciones controladas, ¿ok? Esto también genera por el efecto del explosivo una onda de choque que causa un movimiento en la tierra que es registrado, ¿ok? Otra situación que puede ocurrir puede ser por actividades bélicas, una guerra, todo este tipo de bombas nucleares, reactores químicos, ¿okay? Por ejemplo, todo esto que veíamos en Asia, que si no se enfriaba el reactor podía explotar y poder producir una sacudida tan inmensa como un sismo, ¿ok? Entonces, estas son las acciones artificiales que pueden provocar movimientos en la Tierra. Bien, vámonos con Alejandro Jacobo. Sí, profe. Okay. Tipos de sismos. Podemos clasificar los sismos o terremotos según el tipo de movimiento que presenten. Sismo oscilatorio es aquel en que el movimiento de los temblores se presenta de forma horizontal, produciendo una especie de balanceo u oscilación, sensación parecida a la de moverse de un lado a otro. Sismo trepidatorio es aquel donde el movimiento presenta sacudidas verticales, es decir, de arriba a abajo. Este tipo de movimiento puede ocasionar que las cosas sean lanzadas al aire. Ok, perfecto. Entonces, existen dos tipos de movimientos. El oscilatorio que va de lado a lado, pueden asociarlo directamente como un movimiento horizontal, ¿ok? Por el nombre, no ¿cómo se dice? Por la ortografía. Pero estos sismos por lo general no tienden a ser tan destructivos si son de corto tiempo. Si son de un periodo de lapso muy largo, sí pueden ser destructivos, ¿ok? Pero los más destructivos son los trepidatorios. Aunque sean un periodo muy cortito, las edificaciones no están diseñadas ni preparadas para recibir este tipo de impactos, para lo cual es un movimiento muy fuerte y es la causante número 1 de colapsos en estructuras. ¿Sale? Bien, vámonos con Jimena López. Yo, profe. Okay. La República Mexicana está situada en una de las regiones sísmicamente más activas del mundo, enclavada dentro del área conocida como el Cinturón Circumpacífico, donde se concentra la mayor actividad sísmica del planeta. Ok, perfecto. Eso también se considera o se le llama cinturón de fuego porque no solamente es una actividad sísmica, sino también volcánica que se produce en muchos eventos. Se libera bastante energía y como lo ven,
va de continente a continente. Vámonos desde Australia, pasando por las pequeñas islas, llegamos al continente asiático, pasamos por China, parte de Filipinas, Japón, que es una isla, ¿okay? Que ellos sí tienen una cultura bien formada sobre el tema sísmico. Desde pequeñitos los enseñan a adoptar posiciones y el saber qué hacer ante un evento. Nos vamos por Rusia, ¿okay? Que Rusia pues, es el país más grande de nuestro planeta. Vamos por Alaska, Canadá, Estados Unidos, México, América Central o Centroamérica y Suramérica. ¿Okay? Entonces, importante porque en Sudamérica lo más golpeado es Chile, lo encontramos en esta sección. Acá está Chile, pegadito a Argentina. ¿Okay? Entonces, estamos viendo que de lado a lado, de continente a continente, tiene la longitud muy grande este cinturón de fuego o circunpacífico en el cual se desarrollan diferentes eventos. ¿Sale? Bien, vámonos con Alejandro Isaías. Sí, la alta sismicidad en el país es debido principalmente a la interacción entre las placas de Norteamérica, la de Cocos, la de Pacífico, la de Ribera y la del Caribe, así como a fallas locales que corren a lo largo de varios estados, aunque estas últimas menos peligrosas. La placa norteamericana se separa de la del Pacífico, pero roza con la del Caribe y choca contra las de Ribera y Cocos. De aquí la incidencia de sismos, placas tectónicas. Perfecto, muy bien. Entonces, estamos aquí revisando que las placas tectónicas ocupan un área muy grande, un área mayor en dimensión, como lo es la placa norteamericana. Voy a regresar tantito, vean todo lo que abarca esta placa norteamericana, así como la placa del Pacífico también está muy grande, ¿okay? Son dos masas muy, muy grandes, y menores a ella, que es la placa de Ribera y la placa de Cocos, pero no menos importante, que realmente ellas han sido las causantes de toda la catástrofe y todos los desastres que se han acumulado a lo largo de estos estados del Pacífico, pero también en nuestra Ciudad de México, ¿ok? Son los responsables. Bien, vámonos con Jair Muñoz. Sí, profe. Ok. Estados con mayor sismicidad. Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Colima y Jalisco son los estados con mayor sismicidad en la República Mexicana debido a la interacción de las placas oceánicas de Cocos y Ribera, que subducen con las de Norteamérica y del Caribe sobre la costa del Pacífico frente a estos estados. También por esta misma acción son afectados los estados de Veracruz, Tlaxcala, Morelos, Puebla, Nuevo León, Sonora, Baja California Sur y Ciudad de México. Ok, perfecto. Entonces está implicada en todo este evento la placa de Ribera, placa de Cocos con el choque de la placa norteamericana. Ok, entonces estamos viendo que el estado de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas son los lugares que tienen mayor incidencia en el tema de sismicidad. Ok, entonces, ¿qué es lo que sucede? Por ejemplo, dicen sismo en costas de Oaxaca, ¿ok? Dice a 27 kilómetros de las costas de Oaxaca. ¿Qué quiere decir eso? Que como aquí no está rodeada completamente del estado, o sea, de los límites del estado, sino que se encuentran en el litoral del Pacífico, en las aguas oceánicas, vamos a encontrar ahí un elemento de choque, ¿ok? A eso se refiere, 27 kilómetros de las costas de X estado y una profundidad de 12 kilómetros. O sea, a pesar de que nos vamos de la orilla, nos vamos hacia el océano, X kilómetros, estamos bajando a una profundidad de 12 kilómetros. ¿Okay? ¿Cómo se le llama a esa área donde se produce en la Tierra este sismo? ¿Los sismos? ¿Cómo se llama? Lo acabamos de ver. Tsunamis. No. Donde está, donde se produce por debajo de la superficie terrestre. ¿Cómo se llama? Hipocentro, exactamente. El hipocentro es lo que dice
a 20 kilómetros de la costa de Oaxaca y 12 kilómetros de profundidad. Eso de 12 kilómetros de profundidad es el hipocentro, ¿sale? Entonces, estados ya como Nayarit, Sinaloa, el estado de Sonora, comparten un choque también de placa gigantesca, que es la placa del Pacífico, con la placa norteamericana. Aunque sí se han dado sismos, lo más común es que acá arriba, entre Mexicali y Sonora, que es Baja California Norte, está la tradicional y la muy común o famosa falla de San Andrés. ¿Ok? A ver, ¿qué me dijo hipocentro? Yo, Bolaños. Bolaños, José Ángel. ¿Ok? Sí. Perfecto, muy bien. Sale, vamos a continuar con Daniela Navarrete. Sí, profe. Regiones sísmicas en México. La República Mexicana se dividió en 4 zonas sísmicas. La zona A es una zona donde no se han reportado sismos y no se esperan aceleraciones del suelo mayores a un 10%. Las zonas B y C son zonas intermedias que no han sido afectadas por altas aceleraciones, pero que no sobrepasan el 70% de la aceleración del suelo. Y la zona D se han reportado grandes sismos, donde la ocurrencia de sismos es muy frecuente y las aceleraciones del suelo pueden sobrepasar el 70% de la aceleración de la gravedad. Ok, perfecto. Entonces tenemos aquí las zonas sísmicas en México. Voy a acercar un poquitillo para que puedan observar. Prácticamente se han presentado nulos eventos, pero sí se han suscitado en este estado, en esta parte del norte que está Tamaulipas, es Nuevo León. ¿Aquí qué está? ¿Qué estado es este? Coahuila. Ok, Coahuila, Chihuahua. Comparte con Durango, Zacatecas, San Luis Potosí y el norte de Veracruz. Ok. Entonces, importante porque en este tipo de zonas, si ustedes alguna vez no quieren tener o le tienen miedo a los sismos, pueden ir a estas zonas que son bastante tranquilas en ese tema, ¿ok? También comparte la zona de Quintana Roo, Yucatán y Campeche, esta misma área que pues realmente no se sienten tantos sismos, aunque sí se han presentado eventos, porque sí se han suscitado, pero no es muy común que se den, ¿ok? A ellos más que nada les afecta el tema de ciclones, tormentas y otras actividades tropicales que se generan en estas costas, ¿ok? Esa es la zona tipo A. La zona tipo B y C prácticamente pues abarca desde Sonora hasta el estado de Tabasco, ¿ok? Parte de Chiapas también, Campeche. Ellos están compartiendo esta transición de las zonas, pero se da porque se siente de una manera en menor escala, ¿ok? No es que no se sienta nada, simplemente que se siente a una menor escala, ¿ok? La zona B. La zona C, obviamente, pues está aledaña a la parte más conflictiva de nuestro país, por las cuales el movimiento y el choque de estas placas emiten esos movimientos. Y obviamente, si se dan cuenta, son muy pocos los estados que pueden presumir o decir que están completos en sus áreas. O sea, por ejemplo, Nuevo León o Tamaulipas, que completamente todo el estado pertenece a la zona A, ¿ok? Y la mayoría están subdivididos, ¿ok? La zona D son los que han ocurrido con mayor incidencia, ¿ok? Lo que se presenta sobre estas situaciones. Estamos aquí viéndolo con Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, ¿ok? Todos estos estados han presentado mucha incidencia y ahorita en lo que estamos nosotros platicando, ustedes me apoyan con la lectura, están ocurriendo sismos a menor escala, que todos están siendo registrados. En algunas ocasiones, cuando se presentan estas actividades, se les nombra también enjambre sísmico. ¿Qué quiere decir? Que son muchos sitios en donde muchas ubicaciones que presenta este mapa o cualquier parte del mundo con diferentes movimientos aledaños al foco o al evento que se suscitó en algún momento, ¿ok? Por ejemplo, si tiembla acá en el estado de Guerrero, un enjambre sísmico es que todas las zonas aledañas a donde fue un sismo presenten muchos movimientos, ¿ok? Entonces, importante poder diferenciar estas zonas. Dependerá mucho lo que sientas en cualquier parte del territorio nacional, depende demasiado del tipo de suelo
y la composición de roca que tenemos en los estratos, ¿ok? Bien, vámonos con Nayeli Rivera. Sí, profe. Consecuencias de los sismos. Dependiendo de su intensidad, los terremotos o sismos pueden provocar diversas consecuencias en la naturaleza y para la vida humana. Entre ellas podemos mencionar rupturas de suelo, destrucción de edificaciones, muertes, incendios, maremotos, tsunamis, deslizamientos de la tierra. Ok, tenemos dos eventos importantes marcados. El número uno es Chiapas, acá en nuestro país en 2017, el cual pues sufrió pues esta terrible embestida de la naturaleza. Chiapas pues obviamente no contempla con un estricto reglamento o un apego directamente a todo el tema sísmico ni a las estructuras. Existen muchas edificaciones de muchos años ya, algunas pues son muy coloniales y así, son las que principalmente se fueron afectadas en este evento sísmico. Ok, hubo muchas pérdidas materiales, pero también humanas. Entonces, eso es lo más lamentable de este caso. Ok, por ejemplo, Japón, que tiene una cultura bastante desarrollada en este tema de sismicidad, ellos también sufrieron pues los estragos de todos estos eventos, pero principalmente por el tema oceánico. Recuerden que Japón es una isla y está completamente rodeado por donde le veas de gran cantidad o gran acumulación de elemento oceánico, ¿ok? Entonces emiten alerta, ellos se ponen a salvo, pero pues llega el poder de la naturaleza y empieza a hacer sus estragos, ¿ok? Entonces también mucha gente padeció porque pues se encontraron en plantas bajas y todo eso, y también falleció, pero principalmente se dio en temas materiales, ¿ok? Bien, vámonos con María Fernanda Sánchez. Ah, no, a ver, dame un minuto, María Fernanda, porfa. Les voy a explicar estos estragos que se dan en un sismo. Vean, aquí tenemos afectaciones en muros no estructurales. ¿A qué me refiero? Aquí tenemos unas cadenas, ¿ok? Que son elementos completamente estructurales, ¿ok? También está recibiendo el tipo de losa de estas edificaciones. Como saben, trae acero de refuerzo y pues un gran cálculo estructural. ¿Por qué? Porque no se le ven afectaciones más que esto muy pequeñito, pero pues digo, este muro no es estructural. Lo que sí, estos elementos a lo mejor parecen decorativos o son áreas, no sé, de mantenimiento, escaleras, qué sé yo. En algunas ocasiones nosotros debemos de pensar en ese diseño también, contemplarlo, porque vean aquí, si no te mató el sismo, una roca que te caiga en la cabeza, sí puede aplastar perfectamente a alguien, ¿ok? Estamos viendo estos elementos por cortantes, vienen en diagonales. Esto quiere decir que el edificio empezó a moverse de lado a lado y con ello, pues tuvo grandes afectaciones. ¿Ok? Es importante. Acá tenemos un fallo de elementos estructurales verticales. ¿Qué quiere decir? Columnas y también castillos, pero principalmente columnas. Entonces nosotros debemos de calcular y hacer un buen estudio sobre ese reforzamiento de los elementos verticales para poder nosotros poderle inyectar ese peso, esas toneladas que nosotros estamos pensando. No debemos de sobrepasar esas dimensiones, pero también la capacidad de nuestros elementos de carga, ¿ok? Entonces, si el edificio está calculado para 6 niveles y tiene por ahí un sobrante, que es lo que siempre se manejan porcentajes, no podemos nosotros sobrepasar y meterle otro nivel más o otros 2 niveles más, ¿sale? Entonces, eso es lo que ocurre cuando incurrimos en ese tipo de actividades. No aguantan estos elementos y las losas, como no fallaron, empiezan a colapsar una tras otra, ¿ok? Y realmente pues a veces el tema económico pues no afecta tanto como las pérdidas humanas, ¿vale? Bien, aquí tenemos otros elementos importantes. Este es un daño en columna Profesor. cortante. Dime. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa, compañero? ¿Sí me escucha, profe? Sí, te escucho. Por ejemplo, si a nosotros como arquitectos nos llaman para que hagamos una evaluación después de un sismo y vemos grietas en muros, ¿nosotros cómo podemos determinar que el daño es grave o qué medidas debemos de tomar en cuenta? Eso es importante, fíjense.
Cuando los daños, voy a regresar, cuando nosotros los daños los presentemos en áreas que no son estructurales, nosotros podemos determinar una afectación y esto debe ser completamente removido, ¿ok? También cuando estemos, o sea, a lo mejor si a ustedes les toca hacer TRO y ven estos elementos que no tienen refuerzos, también pueden echarlos para atrás. ¿Por qué? Porque están comprometiendo la estructura. Entonces, si ustedes fueran a revisar este edificio y a lo mejor no tienen esto, que hubiera estado intacto, empezamos a revisar las uniones entre columnas y traves, ¿ok? Que no tengamos estas diagonales que no las presentemos en ninguno de estos elementos, ¿ok? Empezamos a revisar también columnas base, que no presenten ninguna fisura, mucho menos una fractura, y con esto podemos asegurar que este elemento no ha sido alterado, ¿ok? Por este evento sísmico. Si en muros como este, miren, no sé si alcanzan a ver esta pequeña grieta en escalería que está aquí, como el muro no es estructural, realmente lo que está cargando es esto, lo que está haciendo la fuerza es esto y otros elementos de columna que tenemos aquí en el interior. Esto no afecta tanto, eso simplemente se puede, si no es tan grave, se puede hacer un resane y vámonos. Pero si no, es demoler y volverlo a hacer de nuevo, ¿sale? Siempre que tengan ustedes en estas situaciones, por ejemplo aquí, daño en columna, esto lo pueden identificar fácilmente porque el acero es muy flexible y para eso está reforzado con el concreto. El concreto solamente trabaja con presión, ¿ok? No es flexible. Si ustedes lo moldean, se truena. Entonces, ¿qué sucedió aquí? Por ejemplo, si el compañero va a revisar esta escuela o estos edificios, puede decir que aquí sucedió un movimiento lateral muy abrupto, ¿ok? Entonces, el acero trabajó porque para eso es el acero, pero el concreto no lo soportó. Entonces, aquí hay dos opciones. La primera, reforzar esta columna. Tú puedes hacer la propuesta, compañero, de decir, esta columna no la vamos a demoler porque es un elemento estructural, vamos a reforzarla, vamos a ponerle cinturones metálicos bien soldados con pernos pasados y podemos asegurar este elemento, o podemos volver a hacer una estructura, por ejemplo, de varilla, estribos de varilla y volver a colar esta columna, hacerla mucho más grande, ¿ok? Ese es el reforzamiento que se podría hacer. En algunas ocasiones, cuando ya están muy dañados estos elementos, simplemente se apuntala y se demuele reforzando esa estructura, ¿ok? Muchas veces lo estructural no se puede reparar o reforzar, en algunas ocasiones sí, pero lo ideal es volverlo a derribar esa sección y volver a hacer una nueva, ¿ok? ¿Quedó claro, compañero? Sí, profe, muchas gracias. Sí, por nada. B, compañero, ponme atención en esto y todos pongan atención. Es una falla por compresión, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Así como cuando ustedes tienen una lata de refresco y la aplastan con el pie, sucede exactamente lo mismo, pero con toneladas, ¿ok? Aquí estamos viendo un muro completamente de concreto. Este muro es de concreto. ¿Cómo lo sabemos? Pues porque no se ve aquí el tabique, porque le picaron para poder añadir este aplanado, ¿ok? Tenemos estos elementos metálicos aquí reforzando. Aquí incurrieron en varias fallas. La primera es en poder hacer estos refuerzos con alambrón. Vean, aquí le están incluyendo ellos alambrón, que esto, la verdad, para este tipo de muros está muy delgado. Esto debió haber sido con varilla mínima de 3 octavos, ¿ok? La segunda es que si podemos ver estos alambrones no están enganchados. Hay que hacer los ganchos a 180 grados. Para eso sirven los ganchos, no solamente llegar y que se empalme el alambrón, ¿ok? Siempre hay que hacerle gancho, darle vuelta a la varilla para poder evitar esto, ¿ok? Y cuando se hagan los ganchos van cuatrapeados, uno aquí, uno izquierda, uno derecha, uno izquierda, uno derecha y así nos vamos, ¿sale? O los podemos ir rotando de ubicación. La otra situación es que vean las varillas. ¿Pueden observar cómo está aquí el corte de varillas? ¿Lo observan esto? Sí, profe. Sí, profe. Estas varillas, esto no lo hace un sismo, ¿ok? Estas varillas están cortadas por el hombre y esto quiere decir es un empalme, ¿ok? Entonces estas varillas a lo mejor hasta aquí llegaron y estos son empalmes, pero incurrieron en la falla de no amarrarlas bien a las varillas que ya vienen desde abajo. Entonces, eso también es un error que no se puede permitir, ¿ok? Y la otra situación es que vean el tipo, o más bien el espesor de los aplanados. Está sumamente grueso, estamos hablando más o menos como ahí de 5, 6 centímetros, que es lo que tiene este aplanado. No picaron bien este elemento de concreto, por eso se desprendió. Supongo que no le pusieron ni siquiera aditivo para poder unir el concreto nuevo con el viejo o lo actual.
Entonces, esta es la situación, compañeros, ¿sale? Estos aplanados a veces lo hacen para corregir desplomes. ¿Qué es un desplome? Cuando un elemento no está completamente vertical, ¿sale? Entonces, no hagan esto, por favor. Si ustedes incurrieron en un error, pues es mejor demoler cuando estén haciendo obra negra que puede incurrir ya en esto, ¿ok? Recuerden que cuando hacemos cimbras para columnas, para castillos, hay que aplomarlas, verificar que estén completamente verticales. Si hacen este tipo de muros, verifiquen también cuando hagan la cimbra antes de colar y cuando ya esté colado todavía tienen chance de poderlo mover. Una vez cuando descimbran ustedes, si está fraguado el concreto, ya es imposible poder corregir esos errores, ¿ok? Por eso ellos hicieron estos aplanados tan grandes y si sabían que estaban haciendo estos aplanados con espesores muy grandes, la otra falla que tuvieron es no meterle malla gallinera o tela gallinera, metal desplegado, esta malla electrosoldada. En Pemex, cuando nosotros entramos a hacer reparaciones, en área de escaleras le metimos malla electrosoldada. Ellos nos pidieron a nosotros malla electrosoldada en todas sus escaleras, ni siquiera pidieron metal desplegado, ¿ok? Entonces, ellos están asegurando que van a invertirle, o sea, va a estar caro, pero están asegurando que esto no se va a caer, ¿ok? Actualmente existen fibras, por ejemplo, de fibra de vidrio, de la marca Sika, Fester también lo maneja, que cuando tú estás haciendo tu aplanado, tu mezcla, le avientas esas fibras, lo mezclas perfectamente, avientas tu aplanado y todo, las fibras cuando secan hacen como una telaraña, se endurecen dentro de ese aplanado y hacen que se desprendan precisamente para evitar este tipo de situaciones, ¿ok? Entonces, existen muchos productos para poder evitar esto, ¿sale? Otra de las fallas es en las columnas principales o también por evitar juntas frías. ¿Qué es una junta fría? Es la separación entre dos elementos, dos edificios, para que puedan trabajar independientes, ¿ok? No se les vaya a ocurrir tener un edificio muy, muy grande, porque, por ejemplo, si este colapsó, el segundo sin problema se lo lleva y el tercero y ahí se va. Se hace como un efecto dominó, ¿ok? Vean las columnitas o los castillitos, estos como están completamente ya torcidos por estos efectos de carga, ¿sale? Entonces, esto va para demolición. Bien, ahora sí, compañera María Fernanda, apóyame, por favor. Sí, profesor. Compañera. Sismo resistencia es el conjunto de normas y requisitos de orden estructural que debe cumplir una edificación para ser capaz de soportar un terremoto. La sismo resistencia es especialmente necesaria en zonas de gran actividad sísmica. Perfecto, entonces ya vimos cuáles son los sismos, cuáles son las afectaciones en nuestra construcción. Ahora vamos a ver cómo podemos evitar estas fallas, aunque hay que meterle mucho dinero, sí, pero más vale salvaguardar la integridad principalmente de las personas que habitan esos espacios y en segundo lugar de nuestra edificación, ¿ok? Entonces, cuando ocurre un sismo, aquí están las ondas, cómo están pasando por todo este terreno, ya sea sólido o sea un terreno muy débil, no importa. Cuando tienes un buen elemento estructural, muchas veces lo que te lleva al éxito es no hacer las columnas muy delgadas, sino ensancharlas desde la base y conforme vas subiendo las vas adelgazando, ¿ok? Entonces, si funciona este método así, los niveles de planta baja y los primarios se van a ver con menos afectaciones porque se están moviendo junto con todo el terreno, ¿ok? Conforme vamos avanzando, elementos intermedios y superiores se van a ver muy afectados por este latigueo que se presenta en este movimiento, ¿ok? Podemos corregirlo con atenuadores o elementos estructurales para absorber todo este tipo de eventos, ¿ok? Son elementos metálicos. En algunas ocasiones cuentan con elementos hidráulicos para poder, como si fueran unos pistones grandísimos, para poder evitar el movimiento de estos elementos, ¿sale? Sí puedes corregir en menor estancia, pero esto se hace con edificios que ya están completamente edificados, ¿ok? La tercera opción, que es lo más sano, cuando tú vas a desplantar un edificio, es importante tener en cuenta estas características de amortiguadores o elementos de goma grandes para que puedas soportar estos movimientos, ¿ok? Es mínimo el movimiento que se da, vean, es mínimo.
sí se alcanza a dar, pero no tienes, no sé, no tienes como que esa seguridad de que tu edificio vaya a colapsar. Al contrario, le estás dando esa resistencia porque estos elementos se están moviendo junto con el terreno, ¿ok? Entonces, esto es importante también, sismo, resistencia. Ahorita vamos a ver otros ejemplos. Bien, Rosalba, Santiago. Ok. Ok, perfecto. Estas soluciones que nos está dando la compañera, las primeras, las convencionales, es cuando nosotros ya tenemos un elemento edificado, ya está en pie en nuestro edificio, ¿ok? Solamente vamos a hacer reforzamientos. Las segundas se utilizan cuando tenemos elementos nuevos por edificar, ¿ok? Podemos instalar estos elementos atenuadores para poder evitar esta fatiga y así poder evitar el colapso, ¿sale? Elementos de goma o elementos antisismos son los que se utiliza actualmente sobre edificios muy grandes que se han invertido millones de dólares, no solamente pesos, sino dólares, y así cuidar nuestra edificación, pero principalmente las vidas humanas. ¿Okay? Bien, ¿quién quiere apoyarme con esta última? Yo, profe. Yo. Ok, adelante. A ver, los dos. Compañera primero con el texto y el compañero con las imágenes, por favor. Sí. Sismoresistencia. Estructuras. La finalidad de la sismoresistencia es evitar que el edificio colapse de manera total o parcial durante un terremoto, incorporando en las nuevas edificaciones o en él ya las o en el ay, creo que está mal escrito, o en las ya O existentes, en la ya, ajá. o en las ya existentes elementos para poder resistir las cargas externas presentadas por una actividad sísmica. Ok, perfecto. A ver, compañero, apóyame, por favor. 1. El terremoto produce movimientos laterales para los que el edificio no está preparado. Y bueno, ahí viene la imagen con paredes, vigas, terremoto, el movimiento del terremoto y los pilares. Y luego, número 2, los daños del edificio se concentran en una planta, muchas veces la planta baja. Elementos no estructurales, paredes, pueden desplomarse y aplastar a personas. Número 3, la planta dañada deja de poder soportar las cargas verticales y el edificio se desploma. Ok, perfecto. Esto sucede cuando nosotros no tenemos elementos de gran dimensión en las bases, ¿ok? Si nosotros queremos hacer un elemento muy esbelto desde el arranque hasta el final de nuestra edificación, estamos incurriendo en un error. Viene un sismo de gran magnitud, empieza a actuar sobre estos elementos y con ello viene el desplome, ¿ok? Estos elementos no estructurales son como los muros que les mostraba por acá, como estos, ¿ok? Eso no pasa absolutamente nada. Mientras no tengas falla en tu estructura, todo lo demás es como superficial. Digo, hablando literalmente, ¿sale? Porque si es importante, es una pérdida importante, pero la estructura sabemos que es lo principal en cualquier edificación, ¿vale? ¿Alguien tiene alguna duda o pregunta, muchachos? No, profe. No, profesor. No, profe. No, profe. ¿Les gustó el tema? ¿Qué tal les pareció? ¿Estuvo bueno? Está interesante y a la vez da miedo. Pues sí, la verdad sí da miedo, pero también está en nosotros poder hacer una cultura, pensar con cabeza fría, esa es la realidad, para buscar la solución y saber qué hacer. ¿Sale? Bien, vamos. ¿Alguien más iba a comentar? Bueno, solamente una pregunta, profe. Bueno, me surgió el por qué la Ciudad de México es tan afectada por los sismos, si está tan alejada
de la zona D que vimos en el mapa. Sí, claro. El tema aquí es el tipo de suelo, ¿ok? Los tipos de suelo que nosotros encontramos en Ciudad de México no son tan sólidos como lo encontramos en el Pedregal, la zona sur que es Coyoacán y toda esa parte volcánica. Ellos sí tienen alguna resistencia, aunque no es mayor, obviamente pues las afectaciones no les llega tanto. Pero en realidad el tema de acá Ciudad de México es el tipo de terreno, ¿ok? Más adelante lo vamos a estudiar también para que conozcan y sepan cuál es esa clasificación, ¿sale? Ok, profe. Bien, ¿alguien más? ¿Duda o preguntas? ¿No? No, Bueno, profe, parece ok. que no. Ahí va la tarea. Anoten. ¿Quieren tarea o no? No, pues claramente no, profe. No, de querer, no, pero pues ya que. No es cierto, no. Nada de eso. Tarea, nada. El día de hoy. Les voy a dejar descansar. Lo que yo voy revisando los trabajos que me enviaron, ¿sale? Bueno, pues si no hay dudas ni preguntas, cuídense mucho, que tengan un buen fin de semana. Que estén muy bien, chavos. Hasta luego. Gracias, Gracias. profe. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.